Ace Frehley siempre fue más que un guitarrista. Fue un símbolo, una chispa eléctrica que dio identidad a una de las bandas más icónicas de la historia del rock. Con su rostro pintado de plata y su mirada perdida entre los reflejos del maquillaje de Spaceman, Paul Daniel Frehley, su verdadero nombre, transformó su vida en una odisea de luces, excesos y redención. Desde que fundó Kiss en los años 70 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, el joven neoyorquino se convirtió en un héroe de las 6 cuerdas, un personaje mitad terrenal, mitad cósmico. Pero detrás del brillo y los escenarios envueltos en humo, Ace escondía una historia marcada por la soledad, la autodestrucción y un deseo profundo de perdón. «Solo quiero que me recuerden como alguien que lo intentó», declaró en una de sus últimas entrevistas, una frase que hoy resuena como una despedida disfrazada de reflexión. En los últimos meses, varias fuentes cercanas al músico han revelado detalles inquietantes sobre su estado de ánimo, sus memorias inéditas y los mensajes que habría dejado grabados antes de desaparecer de la vida pública. Durante décadas, Ace Frehley fue el alma rebelde de Kiss. Su guitarra incendiaria dio forma a himnos como Shock Me, Cold Gin y New York Groove, canciones que definieron el sonido de una generación. Sin embargo, el precio del estrellato fue alto. El alcohol, las drogas y las rupturas personales lo arrastraron a una espiral de autodestrucción que casi termina con su vida en más de una ocasión. «Yo no era solo el Spaceman», confesó en su autobiografía. «Era un hombre perdido entre planetas, buscando una razón para seguir tocando». Su relación con los otros miembros de Kiss se deterioró con el paso del tiempo. Las disputas por el control creativo y las giras interminables fueron desgastando los lazos de amistad. En 1982, Frehley abandonó la banda por primera vez, buscando libertad, pero encontró silencio. Los años siguientes fueron una batalla entre su talento y sus demonios. Oz publicó discos en solitario, tuvo breves regresos, pero nunca logró encajar del todo en un mundo que había cambiado demasiado rápido. En los últimos años, Ace había vuelto a los titulares gracias a apariciones nostálgicas y a la esperanza de una reconciliación con Kiss antes de su retiro definitivo. Sin embargo, en 2025 el rumor de una confesión final estremeció a los fanáticos. Fuentes cercanas al círculo del músico afirmaron que estaba grabando un álbum póstumo, titulado Forgive Me, inspirado en cartas nunca enviadas a su hija y a sus excompañeros. Era su forma de cerrar el ciclo, comentó un amigo íntimo. Hablaba mucho de redención, de dejar todo en orden antes de irse. Esa búsqueda de paz interior contrastaba con su vida errante. Ace vivía solo en una casa en las afueras de Westchester, Nueva York, rodeado de guitarras, recuerdos y silencios. Su salud, según algunos allegados, se había deteriorado por años de excesos y descuidos. «No temía a la muerte», dijo un colaborador. «Temía no ser comprendido». Las últimas imágenes públicas de Frehley, tomadas en un pequeño festival de rock en New Jersey, muestran a un hombre envejecido, pero aún con esa chispa que lo hacía único. Tocó su guitarra con lágrimas en los ojos y dijo al público: «Si esta es la última vez que nos vemos, quiero que sepan que todo lo que hice fue por amor a la música». Nadie en ese momento imaginó que esa frase se convertiría en un epitafio simbólico. Desde entonces, el silencio ha sido total. Su representante se ha negado a comentar sobre su paradero, y las redes sociales del artista permanecen inactivas. Los fans especulan sobre una posible enfermedad o un retiro espiritual. Pero otros creen que Ace Frehley está dejando pistas de un mensaje final, un testamento emocional que promete sacudir al mundo del rock. «Solo quiero ser perdonado», habría dicho en un audio filtrado a comienzos de octubre. Una frase sencilla, pero devastadora. ¿A quién pedía perdón? ¿A sus compañeros? ¿A su familia? ¿O a sí mismo? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el mito del Spaceman no se apaga.
sigue orbitando entre los recuerdos de quienes lo amaron, buscando su última reconciliación con el universo. Después del estruendo de los años dorados de Kiss, el universo de Ace Frehley comenzó a fragmentarse como una guitarra lanzada contra el suelo. La fama, que en un principio parecía un salvavidas, se convirtió en una prisión dorada. Cada show multitudinario, cada aplauso, ocultaba un vacío más profundo. Sentía que el escenario era mi casa, hasta que se apagaban las luces. Reconocería más tarde. Aquella oscuridad, la del silencio después del rugido del público, era la que más lo atormentaba. A mediados de los años 80, Ace vivía entre hoteles, fiestas y estudios de grabación. Sus días eran una mezcla de riffs, botellas y madrugadas sin final. El alcohol fue su peor enemigo, pero también su compañero más fiel. Bebía para no sentir, confesaría años después. Las giras interminables y la presión del éxito lo llevaron a perder la noción del tiempo, de los amigos y de sí mismo. En uno de los capítulos de su biografía no publicada, según reveló una fuente cercana, Frehley escribió: «Yo no sabía si era Ace, Paul Daniel o un personaje inventado. Me perdí entre los tres. El exceso trajo consigo la destrucción». En 1983, un grave accidente de coche casi le cuesta la vida. Estuvo hospitalizado durante semanas, con fracturas y un rostro irreconocible. «Fue un milagro que saliera vivo», comentó su ex-manager en una entrevista de archivo. Sin embargo, ni siquiera ese episodio bastó para detenerlo. La prensa de la época lo retrataba como un genio imprevisible, capaz de tocar solos imposibles una noche y desaparecer durante días al siguiente. Sus colegas lo describían como un hombre dividido entre la genialidad y la autodestrucción. Durante esa etapa oscura, Ace compuso canciones que, vistas hoy, parecen confesiones disfrazadas de rock. Temas como Breakout, Rock Soldiers o Into the Night contenían mensajes de culpa y redención. Cada verso era un grito que nadie quiso escuchar, explicó un crítico musical. Incluso su célebre New York Groove, tan festiva en apariencia, encerraba una ironía amarga, la de un hombre que regresaba a su ciudad natal sin rumbo, buscando una identidad perdida. En los años 90, mientras Kiss preparaba su gran regreso con maquillaje y fuego, Ace se debatía entre unirse al grupo o seguir su propio camino. Finalmente volvió, y los fans lo recibieron como a un héroe caído. Pero la magia no duró. Las tensiones, los egos y las viejas heridas resurgieron. «Nunca me sentí parte del negocio», declaró en 2001. «Yo era el alma libre del grupo. Y eso nunca encajó con la máquina que Kiss se convirtió». En los últimos años, Frehley intentó limpiar su imagen. Abandonó el alcohol, se reconcilió con su hija Monique y comenzó a dar charlas sobre superación personal. «No quiero que me recuerden solo por las fiestas, sino por las notas que salieron de mi guitarra», decía con una sonrisa melancólica. Sin embargo, los demonios del pasado no lo soltaban. Algunos amigos afirmaron que sufrió episodios de depresión severa, especialmente durante la pandemia, cuando las giras fueron canceladas y el silencio se hizo insoportable. En ese tiempo, comenzó a escribir lo que llamó su diario final. Según el productor que trabajó con él, el cuaderno contenía pensamientos fragmentados, reflexiones sobre la fe, la muerte y el perdón. En una de las páginas, escrita con tinta azul y fecha de 2024, se leía: «He lastimado a muchos. He perdido más de lo que he ganado. Pero si alguna vez me escuchan tocar otra vez, sabrán que aún estoy pidiendo perdón». La frase «solo quiero ser perdonado» empezó a circular entre sus allegados como un mantra. Algunos la interpretan como una referencia religiosa, otros como un mensaje para Gene Simmons, con quien mantuvo una relación tensa durante décadas. En una entrevista televisiva, Simmons reconoció: «Ace es un tipo complicado, pero nunca dejé de amarlo como a un hermano.
A lo que Frehley respondió con humor en su última aparición pública. Entonces que me lo diga antes de que sea demasiado tarde. Su aislamiento en los últimos meses de vida pública fue casi total. Los vecinos de su residencia en Westchester contaron que apenas salía, que pasaba horas tocando su guitarra en el jardín al atardecer. Un fan que logró acercarse una tarde relató que Ace le firmó un disco y le dijo: «El rock me salvó, pero también me condenó». Palabras duras, pero cargadas de verdad. El mito del Spaceman parecía estar cerrando su órbita alrededor del mundo que lo hizo inmortal. Los seguidores más fieles comenzaron a notar coincidencias en sus publicaciones. Fotos antiguas, letras con alusiones al cielo, y una imagen de una guitarra flotando entre estrellas con la leyenda «Nos volveremos a ver en otro planeta». ¿Era el preludio de una despedida definitiva? ¿O el anuncio de un regreso transformado? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que Ace Frehley había iniciado su propio viaje interior, buscando un tipo de perdón que ni la fama, ni el dinero, ni el aplauso podían ofrecerle. Durante los primeros meses de 2025, Ace Frehley parecía vivir una etapa de calma inesperada. Los pocos que aún formaban parte de su entorno decían que estaba más sereno, más reflexivo. Había dejado de beber, componía de madrugada y hablaba de su pasado con una sinceridad inédita. Pero algo en su voz delataba una cuenta pendiente. «Estoy tratando de hacer las paces con todos, antes de que el tiempo se acabe», habría dicho en una conversación telefónica con un viejo amigo. Esa frase marcó el comienzo de lo que muchos llaman hoy su última redención. Ace siempre fue un hombre de pasiones intensas, pero también de silencios prolongados. Durante años había evitado el contacto con Gene Simmons y Paul Stanley, los compañeros con los que conquistó el mundo y con quienes también se destruyó. Según fuentes cercanas, en enero de 2025 intentó comunicarse con ambos. Llamó primero a Gene, dejando un mensaje corto: «Hermano, no quiero irme sin decirte que todo está perdonado». Días después, habría hecho lo mismo con Paul, aunque sin recibir respuesta inmediata. As no buscaba atención, solo buscaba paz, dijo un productor que trabajó con él en el pasado. A mediados de marzo, Ace comenzó a grabar las maquetas de un disco que se convertiría en su proyecto más íntimo. Forgive Me no era un álbum de rock tradicional. En lugar de solos incendiarios o riffs agresivos, las canciones eran suaves, casi acústicas, impregnadas de melancolía. «Nunca lo había escuchado cantar así», comentó su ingeniero de sonido. Parecía que cada palabra salía de un hombre que ya se estaba despidiendo del mundo. Las letras hablaban de redención, de una infancia en el Bronx, de los años perdidos y del amor que no supo cuidar. Una de las canciones más comentadas, Letter to Monique, fue escrita para su hija. En ella, Ace confesaba sus miedos y su culpa por no haber sido un padre presente. «Perdóname por los conciertos que me robaron de tus días, por los aplausos que taparon tu voz. Pero si escuchas mis notas, sabrás que siempre estuve pensando en ti». La grabación fue interrumpida varias veces por motivos de salud. Ace sufría de fatiga crónica y problemas respiratorios, aunque nunca quiso hacerlo público. En su círculo íntimo, bromeaba diciendo: «Los rockeros no se retiran, simplemente cambian de planeta». Sin embargo, esa ligereza escondía un tono de resignación. Su asistente personal reveló que Ace comenzó a escribir cartas a mano, selladas con una estrella plateada, que fueron enviadas a distintas personas de su pasado. Compañeros de banda, antiguos managers, amigos olvidados, e incluso fans que alguna vez lo ayudaron en momentos difíciles. Cada carta terminaba con la misma frase: «Solo quiero ser perdonado». Una de esas cartas llegó al estudio de grabación de Los Ángeles, donde trabajó por última vez con Gene Simmons. Al leerla, el bajista, conocido por su frialdad, habría roto en llanto. «Nunca entendí cuánto dolor llevaba Ace por dentro», confesó después. «Siempre pensé que era invencible, pero en realidad era el más frágil de todos nosotros». Paul Stanley, por su parte,
se limitó a publicar en redes sociales una fotografía en blanco y negro de los 4 miembros originales de Kiss, con un corazón y la palabra eternidad. El misterio se intensificó cuando, a finales de agosto, un periodista musical filtró fragmentos de las grabaciones de Forgive Me. En una de ellas se escucha la voz de Ace diciendo: «Si escuchas esto, ya habré partido. No lloren». El perdón es la última nota de una canción eterna. La declaración, ambigua y estremecedora, generó miles de teorías. Algunos creyeron que había anunciado su muerte. Otros, que se trataba de un acto artístico simbólico. Pero nadie volvió a verlo después de esa fecha. El 2 de septiembre, su página oficial publicó una última imagen. Una guitarra plateada flotando en un fondo estelar, acompañada de la frase «See you on the other side». Desde entonces, ningún comunicado oficial ha aclarado su situación. Algunos insiders aseguran que vive retirado, aislado en una cabaña en el norte del estado de Nueva York, terminando su obra espiritual. Otros, en cambio, sostienen que su desaparición fue planeada como un acto poético, el último performance del Spaceman. Lo que sí se sabe es que las últimas llamadas de Ace fueron dirigidas a las personas que más marcaron su vida. Una a su exesposa, otra a su hija, y una última, según registros telefónicos, al número de su primer manager, con quien no hablaba desde hacía más de 20 años. En esa llamada, dejó un mensaje que aún estremece. «Gracias por creer en mí cuando era solo un chico del Bronx. Si alguna vez vuelvo, será con otra luz». Con esas palabras, Ace Frehley se despidió del ruido y de los focos. Lo que quedó atrás no fue solo el legado de un guitarrista legendario, sino el retrato de un hombre que buscó desesperadamente el perdón en un mundo que siempre lo juzgó por su máscara y no por su alma. El 3 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en la historia del rock. Ese día, la prensa musical comenzó a reportar algo insólito. Ace Frehley había desaparecido. No se trataba de una estrategia de marketing, ni de una broma propia de las estrellas veteranas. Simplemente, nadie sabía dónde estaba. Su teléfono dejó de responder. Su correo fue devuelto y su casa en Westchester permanecía cerrada, sin señales de actividad. Los vecinos aseguraron que la última vez que lo vieron fue 2 días antes, caminando lentamente al atardecer, con una guitarra en la espalda y un pequeño cuaderno en la mano. Parecía tranquilo, como si supiera que no volvería. Contó una vecina al New York Post. La noticia corrió como pólvora. Los medios se debatían entre la preocupación y el morbo. ¿Se había ido por voluntad propia? ¿O había sucedido algo más oscuro? La policía local realizó una breve inspección de su propiedad. Encontraron instrumentos, grabaciones y un escritorio lleno de anotaciones, pero ningún signo de violencia. En el centro del estudio, sobre la mesa, una nota escrita con trazo tembloroso decía: «Mi viaje continúa, pero no aquí. No me busquen, estoy bien». Aquel mensaje desconcertó a todos. ¿Era una despedida, una metáfora o una pista? El hallazgo reavivó la leyenda del Spaceman, el hombre que decía provenir de otro planeta y que ahora parecía haber regresado a él. En cuestión de horas, los foros de fanáticos se llenaron de teorías. Unos hablaban de un retiro espiritual en las montañas de Nueva York. Otros, de un experimento artístico inspirado en David Bowie. Y algunos, más escépticos, sospechaban de un final trágico cuidadosamente disimulado. Mientras tanto, la industria musical reaccionaba con conmoción. Gene Simmons publicó un mensaje escueto pero cargado de emoción. «Donde quiera que estés, hermano, el universo es ahora tu escenario. Gracias por cada nota». Paul Stanley, más reservado, escribió: «Ace siempre fue diferente. Quizás por eso el mundo nunca estuvo listo para entenderlo». Las redes se inundaron de homenajes. Miles de fans encendieron velas virtuales con el hashtag #ForgiveMeAce, en alusión al título del álbum inédito. La figura de Frehley
que durante años había sido vista con ironía o distancia, se transformó de repente en un símbolo de vulnerabilidad, un recordatorio de que incluso los dioses del rock también pueden quebrarse. La familia guardó silencio. Su hija Monique fue la única en pronunciarse brevemente. Mi padre no se fue, solo cambió de frecuencia. Una frase poética que avivó aún más el misterio. Algunos interpretaron que Ace estaba vivo, en algún lugar, alejado de los focos, mientras que otros creyeron que la frase escondía una aceptación de su muerte. Los periodistas más veteranos recordaron que, en los meses previos a su desaparición, Frehley había hablado de preparar un viaje hacia la calma. Un productor reveló que Ace había donado parte de sus guitarras a una fundación infantil y que insistió en que no se hiciera público hasta que todo terminara. Su testamento artístico parecía estar en marcha. Un dato inquietante surgió cuando los investigadores revisaron su estudio personal. Una cámara de video apuntando hacia una silla vacía, con la inscripción "For the end of the show". Nadie ha encontrado esa grabación, y se especula que formaba parte de un proyecto documental inacabado. Los medios bautizaron este episodio como el retiro cósmico de Ace Frehley. Documentales, podcasts y canales de YouTube comenzaron a analizar cada palabra de sus últimas entrevistas. En una de ellas, ofrecida a un medio independiente apenas semanas antes de desaparecer, Frehley había dicho: «He pasado toda mi vida tocando para multitudes. Tal vez ahora sea hora de escuchar el silencio. Ahí también hay música». Esa frase, simple pero reveladora, sugiere que Ace estaba cansado. No solo del escenario, sino del peso de ser una leyenda. Había sobrevivido a una generación que vio caer a demasiados ídolos. En su mente, el retiro no era una huida, sino una transición. No quiero morir rodeado de cámaras, sino de estrellas, escribió en una de sus últimas notas personales. La búsqueda policial se cerró oficialmente el 20 de septiembre. Los resultados. Su casa fue puesta bajo resguardo y sus pertenencias más valiosas, entre ellas la primera guitarra con la que grabó Shock Me, fueron enviadas a un museo del rock de Nueva York. Sin embargo, el expediente sigue abierto bajo la categoría de persona desaparecida voluntaria. A medida que pasaban las semanas, los fans se aferraron a los pequeños símbolos. Una foto anónima tomada en Vermont mostraba a un hombre de cabello blanco tocando guitarra frente a un lago. Muchos juraron que era Ace. Otros afirmaron haber escuchado grabaciones nuevas subidas misteriosamente a foros bajo el seudónimo Space Traveler 671. Ninguna de las teorías ha sido confirmada, pero todas contribuyen a mantener viva su leyenda. El mito se convirtió en espejo. Ace Frehley, el hombre que pintó su rostro para ocultarse del mundo, había encontrado finalmente una forma de desaparecer sin dejar de estar presente. Su ausencia se volvió su obra maestra, y mientras las luces del escenario se apagaban una vez más, la voz del Spaceman parecía susurrar desde algún lugar: el perdón no se encuentra en la tierra, se gana entre las estrellas. El silencio que siguió a la desaparición de Ace Frehley no fue vacío. Fue una pausa llena de significado, una respiración cósmica entre el ruido y la eternidad. El hombre que había hecho vibrar estadios enteros con su guitarra decidió cerrar su historia con una nota de humildad. En un mundo donde los ídolos suelen buscar ser recordados, él solo pidió una cosa: ser perdonado. A finales de octubre de 2025, el sello discográfico que había trabajado con Ace durante los últimos años recibió un paquete sin remitente. Dentro había un disco duro, una carta escrita a mano y una guitarra Les Paul plateada. En la carta, fechada semanas antes de su desaparición, podía leerse: si estás leyendo esto, significa que logré terminar mi obra. No quiero homenajes. Solo que escuchen lo que tengo que decir por última vez. El perdón es la canción más difícil que he tocado. El contenido del disco duro sorprendió al mundo del rock.
eran las grabaciones completas del álbum Forgive Me. 11 temas inéditos donde Ace mezclaba rock suave, blues, introspección y poesía. Cada canción parecía una despedida dirigida a alguien distinto. A su hija, a sus compañeros de banda, a los fans y sobre todo, a sí mismo. En el tema que da título al disco, se escucha su voz quebrada decir: «He sido el cometa que iluminó por un segundo, pero que quemó todo a su paso. Si alguna vez lastimé a alguien, que esta música sirva de disculpa». La crítica fue unánime. Nunca antes Ace había sonado tan humano. Su guitarra, en lugar de rugir, lloraba. Los solos ya no buscaban deslumbrar, sino acariciar el silencio. Es su testamento artístico, su Black Star personal, escribió Rolling Stone. Una despedida que no necesita cuerpo presente para emocionar. Mientras tanto, los fans organizaron vigilias en Nueva York, Los Ángeles, México y Buenos Aires. En cada ciudad, se escuchaba su música bajo el cielo nocturno, como si el universo entero estuviera devolviendo el eco de su último mensaje. En Times Square, una pantalla gigante proyectó la frase «Solo quiero ser perdonado» durante una noche entera, acompañada de imágenes de su juventud, su maquillaje plateado y sus momentos de gloria junto a Kiss. La familia, discreta como siempre, agradeció el respeto del público y confirmó que Ace había dejado instrucciones precisas. No quería funerales, ni monumentos, ni homenajes multitudinarios. Solo música y estrellas, escribió en una de sus notas. Monique, su hija, declaró ante los medios: «Mi padre no buscaba ser un héroe del rock, buscaba ser un hombre libre, y al final lo consiguió». Los archivos personales encontrados en su casa revelan que Ace había planificado todo con detalle. En su diario, fechado en julio de 2025, anotó: «Quiero irme de forma tranquila. No más aplausos, no más máscaras. Quiero reconciliarme con el chico del Bronx que soñaba con tocar una guitarra. A ese niño le debo todo». Esa frase resume su esencia. El artista que viajó del anonimato al estrellato y volvió al silencio buscando algo más grande que la fama: la paz interior. Los expertos en historia del rock coinciden en que Ace Frehley fue más que el guitarrista de Kiss. Fue el corazón salvaje del grupo, el alma impredecible que encarnó la rebeldía auténtica de los años 70. Sin él, la banda nunca habría tenido su aura espacial ni su espíritu de locura controlada. Gene Simmons lo definió mejor que nadie en su último homenaje. Ace fue fuego puro, nos hizo volar más alto, y luego se fue a un lugar donde solo él podía llegar. Hoy, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos. Artistas como Dave Grohl, Slash y Matt Bellamy han reconocido su influencia. Incluso en México, Argentina y España, donde su figura siempre tuvo una mística especial. Su nombre volvió a las listas de tendencias tras el lanzamiento póstumo de Forgive Me. En foros y redes, los fans siguen compartiendo mensajes que parecen pequeñas oraciones cósmicas. Gracias, Ace, por enseñarnos que incluso los héroes necesitan perdón. Tu guitarra sigue viajando entre las estrellas. Cada año, el 3 de septiembre, fecha de su desaparición, se celebra ahora el Día del Spaceman, una jornada simbólica en la que los seguidores de todo el mundo encienden una vela y reproducen Shock Me al caer la noche. El mito de Ace Frehley no se apagó. Simplemente cambió de frecuencia, como él mismo predijo. En lugar de una tumba, dejó un sonido. En lugar de una firma, dejó una vibración. Y en el silencio que dejó atrás, su frase final sigue resonando como una plegaria universal. Solo quiero ser perdonado. Ace Frehley nos enseñó que incluso los más grandes guitarristas no solo buscan el aplauso, sino el perdón. Que detrás de cada estrella hay un ser humano que teme, ama y se equivoca. Si su historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete para mantener viva la memoria de los artistas que hicieron del rock una religión del alma. Porque, al final todos buscamos lo mismo que Ace: un poco de paz y un perdón entre las estrellas.